Entonces, brevemente, vamos a discutir un fenómeno que llamó la atención en una época también a toda la comunidad científica, que era cómo las soluciones de cationes simplemente podían dar acidez. Bueno, esto es importante, como les decía, porque en el suelo ocurre este fenómeno. O sea, muchas veces parte de la mineralización o la meteorización del suelo producen suelos ácidos, sobre todo en ciertos suelos muy ricos en hierro, muy ricos en aluminio. Entonces es importante que la acidez puede estar causada justamente por la solución de cationes en agua. Bueno, ante todo sabemos que las sustancias iónicas se disuelven mucho o poco en agua, y eso es gracias a la solvatación de esos iones. Los compuestos iónicos en una red pueden disolverse gracias a que el agua tiene un fuerte dipolo, positivo o negativo, que rodea las cargas, las separa, las estabiliza y permite que estén solvatadas, separadas en solución. Por eso los compuestos iónicos son solubles en agua. Acá tienen unas imágenes, cómo van de acuerdo a su dipolo, al dipolo del agua se orienta convenientemente, y van separando, por ejemplo, en el caso del anión, le enfrenta con su zona positiva, en el caso del catión, se asocia de forma con la parte negativa, y así va separando de la red iones solvatados, es decir, totalmente rodeados de agua. Ahora, la forma o la fuerza con que se asocia a distintos cationes depende mucho de la naturaleza del catión, su densidad eléctrica y su afinidad o deseo o deficiencia de electrones. Fíjense que puede darse el caso de que el catión sea muy deficiente de electrones y encuentre una cierta estabilización apropiándose de los electrones del agua. Así que, esta forma de decir, lo que forman es un enlace fuerte con un alto porcentaje de carácter covalente. Por ejemplo, como les mencionaba, cromo, aluminio, hierro son típicos para formar, rodeándose de especies de 6 unidades, en este caso de agua, forman estas unidades solvatadas con enlaces bastante fuertes y con carácter covalente. El carácter covalente o iónico son nada más que extremos de la misma cosa, ¿no es cierto? Es decir, por eso uno dice o enseña iónico covalente, pero en realidad hay toda una graduación intermedia, es decir, es lo que se llama el porcentaje de carácter covalente. Bueno, ahora, ¿cómo puede ser que un catión que no tiene protones produzca una solución con alta concentración de protones? Es decir, que yo la pueda medir con el pHímetro y me dé un pH muy bajo. Bueno, alguna explicación debe haber, porque el modelo de Bronsted y Lowry no me lo puede explicar, que era la transferencia del protón. Los cationes de por sí no tienen protones. Entonces fue que Lewis propuso un modelo nuevo para explicar la acidez de los cationes, pero que en realidad era una generalización, una teoría general, que también incluye a todos los modelos anteriores y es la teoría más aceptada sobre la acidez. ¿Qué decía Lewis? Definió un ácido como una sustancia que acepta un par de electrones. Y la base es una sustancia rica en electrones, con muchos pares de electrones no compartidos, que los puede ceder. Es un donor de un par de electrones. Entonces, una reacción ácido-base es la formación de un enlace coordinado o dativo, covalente, entre un ácido y una base de Lewis, entre un donor de electrones y un aceptor de electrones. Bueno, entonces, entre los cationes en general, que son ácidos según Lewis, el protón, el pobre hidrógeno,
es el más ácido de Lewis de todos, ¿no? Porque le decimos protón justamente porque perdió su electrón y lo único que quedó fue un protón. O sea que es la especie más deficiente y más ácido de Lewis que hay, el protón. Y las bases, según Lewis, son estas moléculas que ustedes recuerdan que tenían pares de electrones no compartidos, que los pueden eventualmente compartir en una unión dativa. Así pueden darse entonces neutralizaciones sin que haya protones entre medio, ¿no? Entonces, ven como por ejemplo este aluminio, que si ustedes recuerdan tenía orbitales vacíos, era un caso de octeto incompleto, acepta el par de electrones de la base, formando una unión covalente, y hace una neutralización entre un ácido y una base. Una neutralización más general, digamos. Como les decía, la nueva teoría incluye la anterior. Fíjense, por ejemplo, en la autoionización del agua. El protón, que es ácido, según Lewis, deficiente de electrones, acepta un par de electrones no compartidos del agua en esta transferencia y forma el hidronio y el oxidrilo en esta transferencia. Son en general entonces ácidos aquellos cationes o especies neutras, pero deficientes en electrones. Las bases neutras pueden ser o aniónicas, es decir, ricas en electrones. La única excepción que podríamos decir, lo que acabamos de aprender, los iones anfóteros, que además de ser bases, por ser aniones, por tener electrones, pueden perder el protón, entonces también tienen un comportamiento ácido que va a depender de quién está enfrente, ¿no? O sea, con quién están reaccionando. Tanto el agua como los iones ácidos que aprendimos tienen este comportamiento anfótero según quién está enfrente. Pero bueno, en general, fíjense los ácidos fuertes, como esta especie de cloruro que queda estable, cede al protón. El protón es un ácido de Lewis que forma con un par de electrones no compartidos del agua al ion hidronio, una reacción también de estilo Lewis, en estas reacciones de Bronsted que nosotros conocíamos. Acá también el par de electrones no compartidos del amoníaco estabiliza mejor a un protón, forma un enlace coordinado y forma una reacción ácido-base con el agua en solución acuosa. Entonces, aquí el amoníaco se comportó como base de Lewis y el protón como ácido de Lewis. Ahora, no llegamos todavía a decir cómo es que los cationes dan protones. Bueno, vamos a definir entonces la forma en que lo hacen. Como estas especies, las más ácidas, son en general deficientes de electrones, esos cationes muy deficientes de electrones y con alta densidad eléctrica atraen muchísimo a los electrones del agua, tanto es así que se quedan con los electrones de la unión que tenía el agua, los absorben, digamos, los meten en sus orbitales a los electrones y liberan al protón. Entonces, hacen aumento de la concentración de protones en forma indirecta. En este caso sería una hidrólisis ácida. El producto es hidronios, protones. Antes habíamos observado las hidrólisis alcalinas de las bases que forman oxidrilos. Acá está más dibujadito como un mecanismo. Fíjense que ustedes tienen un agua coordinada acá. Este agua, está unida en mal catión, ya alrededor bien agarradita, y otro agua, otra molécula de agua, que no está en la esfera de coordinación, puede quedarse con el protón. Entonces acá hace la reacción ácido-base de Lewis, pero los electrones siempre quedan sobre el catión metálico, que por eso tiene semejante acidez y por eso causa la hidrólisis ácida. Así ven las fórmulas, ¿no? Que tenemos a lo mejor un catión con 6 aguas alrededor, pierde un protón y ahora quedó con 5 aguas y un oxidrilo,
y su carga, ganó electrones, su carga se reduce en una unidad, si ganó un par de electrones. Cada una de estas etapas se rige con una constante de acidez. Acá tienen el ejemplo de la primera constante de acidez del cobalto. El cobalto más 2 se transforma en cobalto rodeado de 5 aguas con un oxidrilo y libera protones. Visto más íntimamente, imaginémonos entonces la gran deficiencia de electrones de algunos elementos con orbitales vacíos y muy pequeños, muy densamente eléctricos, ¿no? Atraen mucho los electrones del oxígeno y debilitan los enlaces del hidrógeno. Por eso, alguna otra especie rica en electrones puede tomar a ese hidrógeno con una unión debilitada, formar el hidronio y dejar los pares de electrones sobre el catión, que va perdiendo su estado de oxidación, va descendiendo por ganancia de electrones en presencia del oxidrilo. Miren que no es una ecuación redox, no es que gana, sino que simplemente está unido al oxidrilo ahora, especie negativa, tiene una carga menos. Bueno, así sucesivamente puede pasar con el hierro, con el aluminio, y menciono estos ejemplos siempre porque son justamente cationes muy pequeños, muy densamente eléctricos, con orbitales vacíos, o sea, con lugares donde acomodar los electrones de la base, y ven cómo en sucesivas reacciones, ¿no?, de hidrólisis ácida, se va quedando con los electrones del agua y liberando los protones. Le roba otra vez a otra agua otro par de electrones y así va bajando su estado de carga. De repente llega a un estado en que se igualan su carga, por ejemplo, con el número de pares de electrones que fue consiguiendo. En el caso del hidróxido de aluminio, que es esta especie, queda neutra sin carga y como es una red cristalina, no la solvata el agua y precipita. El hidróxido de aluminio es un sólido blanco, tipo sólido covalente. Es una red infinita parecida al óxido de silicio y precipita. Acá tenemos, para que ustedes vean, por ejemplo, para una primera hidrólisis, el primer paso, ¿cuánto valdría la constante? Del orden de 10 a la menos 5. Similar, fíjense, a la acidez que causaría el ácido acético. Y ya les digo, con sucesivas hidrólisis ácidas, quizá con menos, con constantes menores, pero también dependiendo del pH, va formando otras especies solubles con menos carga, hidrolizándose por etapas. Les cuento que acá hay un diagrama de especiación para el aluminio en el suelo en función del pH y lo hemos elegido como portada de nuestra asignatura porque reúne muchas cosas que pasan en el suelo, efectos, además estos fenómenos, ¿no es cierto?, de acidez de cationes, que son particulares del suelo también, y especiación, para que ustedes vayan viendo a cada pH que esperamos encontrar. Entonces, a pHs ácidos tenemos como especie principal el catión aluminio. Acuérdense que está siempre rodeado de muchas aguas. Una pequeña esferita con mucha carga, con deficiencia de electrones, está estabilizado y rodeado de 6 aguas mínimo, ¿no es cierto? Hay varias capas a lo mejor. Pero a lo largo del aumento de pH va sufriendo la primera hidrólisis ácida, la segunda, y cuando llega a la tercera se transforma en hidróxido de aluminio. En esta franja de pH, el aluminio ya no está en solución, sino que este precipitado, este sólido, se separa de la solución. Y esto es muy bueno porque el aluminio es tóxico para las plantas, no solamente porque disminuye mucho el pH, sino tiene toxicidad para las plantas. Y en la zona de pHs
adecuado para el crecimiento de las bacterias y también de las raíces, está fuera de la solución por precipitación. Por su doble comportamiento, que tiene comportamiento metálico y además no metálico, tan particular, esta esfera con tanta carga, puede seguir produciendo hidrólisis ácida a pHs mayores y formando especies que se llaman aluminatos, o sea, actuando ya como no metal, formando aniones en base al aluminio que se llaman aluminatos. Así que fíjense lo que puede ser esa enorme densidad de carga, ¿no? Para atraer electrones. Tanto entonces debajo de la composición del hidróxido de aluminio o encima va a dar especies disueltas cargadas. Bueno, entonces para resumir y terminar, ¿qué favorece entonces la acidez de los cationes? Ustedes saben que hay muchas especies que les hemos dicho, por ejemplo, mismo el sodio, tenemos hidróxido de sodio, sabemos que no tienen un equilibrio posterior, o si lo tienen es indetectable. ¿Qué queremos decir con que no tienen el sodio más el catión sodio no tiene otro equilibrio? Y que tiene una constante de acidez, de hidrólisis ácida, muy, muy baja. ¿Por qué es? Porque tiene estabilidad en toda su capa completa, todos los orbitales llenos, con la configuración del gas noble, o sea que está en una estructura estable que no va a tener necesidad ninguna de hacer hidrólisis ácida, es decir, de robar electrones del agua. Pero otros cationes con octetos incompletos, como los del grupo 2 y 3, sobre todo los más pequeños, los que no dan cationes con la configuración del gas noble, y además los metales de transición que van llenando la capa de orbitales D, pero tienen la mitad lleno, la mitad vacío, muchos vacíos, son ávidos de electrones y por eso favorece la acidez, es decir, favorece robarle electrones al agua y hidrolizarla y formar liberación de hidrógenos, concentración de hidrógenos, o sea, bajo pH. Y por otro lado, otro factor es la relación entre carga y radio para un determinado ion. Ambas son propiedades periódicas, ¿no es cierto? O sea que se pueden calcular o estimar todas las especies con pequeño radio y mucha carga, y por eso los mayores estados de oxidación, van a tener mayor acidez respecto de la hidrólisis ácida. Como ustedes ven acá, por ejemplo, miren las constantes. El litio, el magnesio y lo mismo el sodio, serían del orden, muy baja constante de acidez de hidrólisis ácida, o sea que no se hidrolizan prácticamente, son estables como catión de capa completa. En cambio, el berilio, que tiene 2 orbitales hibridizados vacíos, el aluminio que tiene 1, estos que tienen orbitales D, en general tienen constantes más altas. Se distingue en cuanto a la carga, cuanto para un determinado radio hay mucha más carga, como en el caso de comparar el ferroso y el férrico, cuánto aumenta la acidez, fíjense. Entonces, este catión férrico en agua, yo pongo cloruro férrico, nada más, y voy a tener pH bajísimo. Lo mismo le pasa a las otras especies comparando sus 2 estados de oxidación. Así que lo que se lee de los datos es que cuanto más cargados y más pequeños sean los átomos, a lo largo del periodo van a tener mayor capacidad de hidrólisis ácida, mayor acidez. Y para la misma carga, cuanto más pequeños, más se hidrolizarán. Y para distintos estados de oxidación, el más pequeño y con mayor estado de oxidación, es decir, con más carga, será el más ácido. ¿Qué es eso? Más o menos resumiendo, observar la relación carga-radio de cada catión. Eso les va a dar indicación de su acidez. Bueno, era nada más que, esto es un contenido teórico, no es que vaya a haber un problema numérico, pero de cualquier manera es evaluable, es decir, nosotros lo tomamos.